Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alumnos de segundo año. Ahora vamos a hablar acerca de los polinomios. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de las expresiones algebraicas y vimos algunas operaciones entre expresiones algebraicas. Bien, tenemos que tener bien en claro qué es una expresión algebraica para poder hablar bien de polinomios. Y tenemos que recordar que una expresión algebraica era una expresión que combinaba números y letras y tenía su parte numérica y su parte literal. Bien, teniendo eso bien en claro, vamos a intentar definir polinomios. En realidad, en muchos libros y en internet, la definición de polinomios se da de manera distinta y a veces con simbología capaz un poco compleja. Así que lo mejor para nosotros es intentar definir los polinomios a través de sus características. Así que les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un polinomio y vamos a ver qué características tiene. Esto es un ejemplo de polinomio. 3x a la 3 menos 5x a la 4 más 8x a la 2 menos 6x a la 10 menos 7x a la 5. Esto es un ejemplo de polinomios. Fíjense, es una combinación, es una cadena de sumas y restas de varios términos. Son varios términos que están sumando y restando. Y cada término es una expresión algebraica que tiene su parte literal y su parte numérica. Todos los términos tienen su parte literal y su parte numérica. Entonces un polinomio es una cadena de sumas y restas de esos términos que tienen parte literal y parte numérica. Ahora vamos a analizar cómo son los términos, porque tiene condiciones especiales, no son cualquier expresión algebraica. Fíjense, vamos a extraer el menos 5x a la cuarta. Vamos a analizar. Menos 5x a la cuarta. Bien, dijimos, cada término tiene su parte numérica y su parte literal. A la parte numérica ahora le vamos a llamar coeficiente. Y a la parte literal la vamos a llamar variable. Variable porque en realidad x, en este caso, puede tomar cualquier valor numérico. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Lo importante es que en los polinomios por lo general siempre se repite una misma letra, en este caso x. Pero un polinomio puede tener más de una letra, puede tener x, y, z, o un término que tenga x, y otro término que tenga solo z y otro que tenga solo x. Pero por lo general, en la mayoría de los ejercicios que vamos a ver nosotros, siempre se mantiene que en los términos solamente está la x. Y a su vez, la x está elevado a un exponente. Todas las x tienen que tener un exponente y ese exponente va a ser un número natural. Un número natural. No puede ser un número negativo. El exponente de las x no puede ser un número negativo, no puede ser tampoco una fracción.
Tiene que ser un número natural para que se considere polinomio. Bien, estas características de tener coeficiente variable y que el exponente de la variable sea un número natural se tiene que cumplir en todos los términos de la expresión. Fíjense, todos cumplen con lo mismo, todos tienen su parte numérica, que vendrá a ser coeficiente, su parte literal, que vendrá a ser la variable, y un exponente natural en las variables. Todos tienen lo mismo. Entonces, resumiendo, es una cadena de sumas y restas de expresiones algebraicas que cumplen con estas tres condiciones. Vamos a ver otro ejemplo más de polinomios, porque hay de distintos, o sea, puede tener distintos números. Vamos a suponer que tengo menos 3x a la cuarta más 5x menos 10. No, siempre le pongo el signo igual. Fíjense, esto que está escrito acá también es un polinomio, porque cada término va a cumplir con esas condiciones. Fíjense, el primer término que dice menos 3x a la cuarta tiene su parte numérica, que dijimos que es el coeficiente, su parte literal, que dijimos que es la variable, y esa variable está elevado a un exponente natural. Ahora, el segundo término también cumple con lo mismo, porque su parte numérica o coeficiente es el 5, la variable es la x, pero la x, como no se ve el exponente que está acá, yo tengo que considerar que hay un 1. Dijimos, todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces, que esté el 1 o que no esté, igual yo sobreentiendo de que ahí hay un 1. O sea que acá el exponente es 1. Si no está especificado, yo sobreentiendo que hay un 1. Y el último término, que no tiene x, en realidad sí lo tiene, solo que también está de manera implícita. Acá yo puedo considerar que la x está elevado a la 0, porque todo número elevado a la 0 da 1 y 10 por 1 es 10. O sea que si no hay nada, yo puedo sobreentender que la x acá está, pero está elevado a la 0, de manera invisible. Entonces acá yo puedo sobreentender que la x está elevado a la 0. Entonces esta expresión que está escrito acá, menos 3x a la cuarta más 5x a la 1 menos 10x a la 0, también es un polinomio. Bueno, vamos a seguir explicando un par de cosas más. Vamos a escribir otro polinomio y vamos a poner 6x a la 10. 6x a la 10. Y vamos a poner más 3x. Otra característica de los polinomios es que en los términos que dijimos, yo tengo coeficiente, tengo variable, tengo exponente, pero la combinación entre coeficiente y variable tiene que haber una multiplicación en el medio. No puede haber una división, no puede haber dos puntitos. Esta es otra característica de los polinomios. La relación que hay entre el coeficiente y la variable tiene que ser de multiplicación. O sea que acá va a haber un puntito de multiplicación. Y dijimos que si no había puntito de multiplicación, yo sobreentendía de que ahí había una multiplicación. Decir 6x a la 10 es lo mismo que decir 6 por x a la 10. O sea, ahí yo sobreentiendo que hay una multiplicación.
multiplicación. Entonces acá también ocurre lo mismo. 3x es lo mismo que decir 3 por x. Que no esté el puntito, yo sobreentiendo que es una multiplicación. Esto de que exista la multiplicación entre el coeficiente y la variable es una condición para que sea polinomio. Si yo tengo un polinomio o una expresión que sea 6 dividido x a la 2 menos 3x a la cuarta, esto no es un polinomio. Esto no es un polinomio por culpa de esta división. La x, la variable, no puede ser divisor. Tiene que estar multiplicando, no puede estar dividiendo. Bueno, vamos a suponer ahora que yo tengo dos polinomios distintos. Estas dos expresiones que están acá son polinomios. 6x a la 3 más 7x a la 2 menos 7 es un polinomio. Y otro distinto, 7x a la 4 menos 5x a la 6 menos 2. Para poder diferenciar los polinomios en un ejercicio, porque capaz que en algún ejercicio yo tengo que ocupar estos polinomios, yo los designo a cada uno con una letra. Por ejemplo, al primero se lo suele designar P de X. Se lee así, P de X. Es como decir el polinomio P que tiene variable X. Porque dijimos que estas letras pueden cambiar. Pueden ser la Y, Z o pueden ser varias letras. Entonces, acá me dice el polinomio con respecto a qué variable se está utilizando, digamos. Y este que es distinto se ocupa otra letra distinta. Vamos a suponer que es el polinomio S que tiene variable X también. Se lee S de X. Esto que está acá, estas letras se designan, se le colocan para poder, digamos, simplificar el uso de los polinomios. Porque yo en vez de colocar 6x a la 3 menos 7x a la 2 menos 7 más 7x a la 4 menos 5x a la 6 menos 2, simplemente digo el polinomio P más el polinomio S. Por ejemplo, si tengo que describir algún ejercicio, yo coloco los nombres que le puse. El polinomio P por el polinomio S. Bien, así es como se le nombran a los polinomios. Pueden ser cualquier letra, R, S, T. Por lo general, el polinomio empieza con la P y después se van diferenciando los demás. Bueno, vamos a suponer ahora que yo tengo un polinomio P de X igual a 2x al cuadrado más 6x a la cuarta menos 3x a la 7 menos 5 más 2x. Esto es un polinomio. Dijimos que los polinomios tenían términos y los términos tienen coeficientes y variables. O sea que todos estos números que están acá se llaman coeficientes. Coeficientes. Y las variables estaban elevados a exponentes que eran todos números naturales. Ahora, con esto en claro, vamos a ver algunas características que tienen todos los polinomios, que son el grado, el coeficiente principal y el término independiente. Vamos a ver cómo es todo esto. El grado de un polinomio es el exponente de mayor valor. O sea, yo miro todos los exponentes de todos los términos y el de mayor valor, que en este caso es el 7, ese va a ser el grado del polinomio.
O sea que acá el grado es 7. El coeficiente principal va a ser el coeficiente del término que tiene el grado. Es decir, tengo que mirar el término del exponente de mayor valor y el coeficiente de ese término va a ser mi coeficiente principal. O sea que este que está acá de este término, menos 3, va a ser mi coeficiente principal. Menos 3 con su signo. Vamos de nuevo. El coeficiente principal es el coeficiente del término que tiene el grado, es decir, el exponente de mayor valor. El exponente de mayor valor se llama grado del polinomio y el coeficiente principal es el coeficiente de ese término que tiene ese exponente de mayor valor. Y por último, el término independiente va a ser el coeficiente que no tiene x, es decir, el que no se ve a x explícitamente, este que está acá, menos 5. Ese es el término independiente, el que no se le ve la x, el que está solito, digamos. Y también se pone con su signo. Así. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora tengo un polinomio r de x igual a 3x menos x al cuadrado más 4x a la 10 menos 5x a la 3 menos 2. De nuevo, hay que identificar el grado, el coeficiente principal y el término independiente. Dijimos, el grado es el exponente de mayor valor, en este caso es el 10. O sea que este que está acá es el grado, el 10. Vamos a poner acá así, 10. El coeficiente principal va a ser el coeficiente de ese término, es decir, el 4 este. Este 4, que es el coeficiente del término en donde se encuentra el grado, ese es el coeficiente principal. Uy, así. Y el término independiente dijimos que es el que no tiene x, o al cual no se le ve la x, que es el único acá solito que está, menos 2 sin x. Entonces va menos 2, siempre con su signo. Se llama término independiente porque este término no está independiente de los valores de x. Por eso significa, no va a cambiar este término por más que x tome otro valor. Así es como se hallan el grado, el coeficiente principal y el término independiente de un polinomio. Bien, ahora vamos a ver lo que es el orden de un polinomio, o mejor dicho, cómo se ordena un polinomio, porque todos los ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora, el polinomio en realidad estaba desordenado. Entonces vamos a suponer que tengo un polinomio p de x igual a 3x al cuadrado menos 5x a la cuarta más 2 menos 3x a la 8. Así. Los polinomios se ordenan de mayor a menor, o sea, se ordenan los términos de mayor a menor de acuerdo a los exponentes. Se tienen que ordenar los términos, se tienen que ordenar, acomodar de mayor a menor según los exponentes. Entonces, empezamos con el exponente de mayor valor y vamos descendiendo. Es decir, menos 3x a la 8. Empezamos con el término de mayor valor, que sería este que está acá, con menos 3. Sigue el 4, el que tiene x a la cuarta acá, menos 5x a la cuarta. Luego
el que tiene 3x a la 2. Y por último el 2 este que no... Epa, perdón, 3x a la 2. Y por último el 2 que no tiene x. Entonces fíjense, el polinomio de arriba, este, estaba desordenado según los exponentes. Y acá se reescribió el mismo polinomio con los mismos términos, solo que se acomodaron los términos de manera tal que los exponentes van de mayor a menor. De mayor del más grande al más chico. Así es como se ordena un polinomio. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escribir otro. Un polinomio distinto que sea r de x igual menos 6 x más 7 x a la cuarta menos 3 x a la 2 más 5 x a la 3. Así. Entonces dijimos, tenemos que reescribir el polinomio, pero mirando los exponentes y acomodando de mayor a menor los términos, según los exponentes. Entonces, mirando, empezamos con este término, que vendría a ser el exponente mayor, después seguiría este. O sea, tenemos que reescribir 7x a la cuarta. Después viene más 5x a la 3. Después vendría este, que tiene menos 3x a la 2. Menos 3x a la 2. Y después viene este, el que no se ve el exponente. Menos 6x a la 1, o si no, no le pongo nada y queda igual. Así ya está ordenado de mayor a menor, según los exponentes. 4, 3, 2 y este que estaría a la 1. Ahora vamos a ver cómo se completa un polinomio. Porque en realidad lo que estamos trabajando en los ejemplos anteriores son polinomios que no están completos. ¿Qué quiere decir que esté completo o que no esté completo? Vamos a mirar. Vamos a suponer que yo tengo un polinomio p de x y este polinomio está ordenado según los exponentes. O sea, vamos a poner así: 5x a la cuarta menos 3x a la 2 más 5x a la 1 menos 6. Fíjense, este polinomio está ordenado porque los exponentes van de mayor a menor. Pero en realidad, si empezamos a contar los exponentes, nos damos cuenta que falta un término. Porque tenemos x a la cuarta, x a la 2, a la 1 y acá vendría a la 0. Falta x a la 3 para que sea 4, 3, 2, 1. Es decir, me falta un término acá para contar bien los exponentes de mayor a menor. Tengo 4, 2, 1. Falta acá x a la 3. Entonces, si a mí me falta un término para contar bien escalonado, yo lo puedo agregar. ¿Cómo se agrega? Escribo de vuelta el polinomio 5x a la cuarta y donde falta el término le voy a agregar más 0x a la 3. Este 0x a la 3 es el término que a mí me falta.
Escribo todo el polinomio como estaba ahí arriba y vamos a ver cómo queda. Ahora que yo le agregué el 0x, yo le agregué este término, el 0x a la 3, yo puedo leer acá arriba 4, 3, 2, 1. Este término con x a la 3 es lo que me faltaba. Y al agregarle 0x a la 3, en realidad yo no estoy cambiando nada del polinomio, porque 0 por cualquier valor es 0. Es decir, que esté este término acá o que no esté acá da lo mismo. Pero a mí me sirve que esté completo para otras cosas que vamos a ver más adelante. Es muy importante que yo aprenda a completar un polinomio. Si yo veo que me falta un término para poder contar bien los exponentes de mayor a menor, se le agrega 0x y ese es exponente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo ahora otro polinomio que es s de x. Y vamos a suponer que tengo 6x a la 6 más 3x a la cuarta menos 2x a la 2, vamos a ponerlo así, más 3x y menos 4. Vamos a suponer así. Este polinomio está ordenado, los exponentes van de mayor a menor, pero me faltan exponentes para contar bien. 6 falta el que va a la 5, 4 falta el que va a la 3, 2 y este que no tiene exponente equivale al 1. Entonces, ¿cómo completamos? De nuevo, empezamos bien, ponemos los términos y el término que me falta se le va a agregar el 0x, o sea, más, siempre se suma, 0x a la 5, después viene 3x a la cuarta, falta el que va a la 3, entonces le voy a agregar más 0x a la 3. Después viene el que va a la 2, que está ahí, menos 2x a la 2. Después viene el que va a la 1, que está acá, más 3x a la 1, que en realidad no se pone, por eso no se pone acá que la 1, acá tampoco, porque se sobreentiende, si no está el 1 se sobreentiende que ahí va un 1. Después viene el menos 4. Entonces ahora sí se puede leer tranquilamente 6, 5, 4, 3, 2, 1 y x a la 0 acá. Pero lo importante acá es entender que se le agrega 0x y el exponente que falta para que yo pueda contar bien los exponentes de mayor a menor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le muestro el último ejemplo y cortito. Vamos a suponer que ahora tengo un polinomio llamado t de x, y que solamente tiene 4x a la 2. Esto así también es un polinomio, por más que tenga un solo término. Cumple con las condiciones. Pero falta completar. Porque yo empezaría con este, pero me faltan los términos que vienen después para contar desde este hacia abajo, según los exponentes. Entonces empiezo con ese, 4x a la 2, y seguiría más 0x a la 1 más 0
Entonces yo puedo leer tranquilamente 2, 1 y acá vendría a ser el x que va a la 0. Pero este 0 último que está acá corresponde al término independiente, que siempre un polinomio va a terminar con un número que no se le va la x, que no se le ve la x. Pero a este polinomio, por ejemplo, también teníamos que completar. Empezaba la 2, faltaba el que va a la 1 y falta el último término que no tiene x. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio que combina las dos cosas, tener que ordenar y completar con 0x. Fíjense, tenemos que ordenar y completar. Entonces empezamos con el término que tiene mayor exponente, 5x. Según los exponentes tenemos que ordenar de mayor a menor. Empezamos con el de mayor exponente, después le seguiría este término que tiene menos 3, perdón, este término que tiene menos 3 que a la cuarta, cinco, 4, después le seguiría un término que tiene x a la 3, pero en el polinomio no está, entonces lo vamos a completar, más 0x a la 3. 5, 4, 3. Después viene el que va a la 2, que está acá, está menos 3 que a la 2, menos 3x a la 2. Y después de esto viene el que tiene x a la 1. Y acá en el polinomio no está, entonces tengo que completar. Más 0x a la 1, que si quiero le pongo 1 y si no, no le pongo nada y se sobreentiende que iba un 1. Después va el número que no tiene x, que está ahí, que es el 6. Y así es como este polinomio se ordenó y se completó. Los exponentes se pueden leer 5, 4, 3, 2, 1 y 0 con este que no tiene. Así es como se ordena y se completa un polinomio. Bueno, y lo último que vamos a ver en este video va a ser la clasificación de los polinomios según la cantidad de términos. De acuerdo a cuántos términos posee el polinomio, también recibes un nombre propio. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio que tiene un solo término, por ejemplo, menos 7x a la 3, y no tiene más término, tiene solo este, el polinomio se va a llamar monomio. Esto se llama monomio. Todo polinomio que tenga solamente un solo término. Vamos a poner así, menos 3 o más 3x. Así, por ejemplo. Esto también es un polinomio. Dijimos que los polinomios pueden tener varias letras. Pero si tiene un solo término, entonces es un monomio. Ahora bien, si tiene dos términos, vamos a suponer que tenga dos términos, p de x igual a 4x al cuadrado menos 7x a la 10. Estos son dos términos. Un polinomio de dos términos se va a llamar binomio. Binomio. Ahora, si tiene tres términos, por ejemplo,
S de X igual a 2x a la 3 menos 6x a la 8 más 9. Estos son tres términos. Entonces el polinomio se va a llamar trinomio. Bueno, trinomio. Y a partir de acá es sucesivamente. Un polinomio de 4 términos se va a llamar cuatrinomio. Vamos a suponer que yo tengo R y tengo menos 2 x a la 7 más 3 menos 6x más 4x a la 3. Como esto tiene 4 términos, 1, 2, 3, 4, el polinomio se va a llamar cuatrinomio. Y bueno, y un polinomio de 5 términos se llama pentanomio, y así sucesivamente, pero cuando son muchos términos simplemente lo vamos a denominar polinomio. De poli viene de muchos. Y esto es un dato curioso porque cuando tengo un polinomio de un solo término se llama monomio. Y cuando tiene muchos términos, otra definición que se da a los polinomios es que es la suma y la resta de muchos monomios, porque cada uno de los términos se puede considerar como un monomio, o sea, un polinomio de un solo término. La suma y resta de muchos monomios también se llama polinomio. Esa es otra definición de polinomios. Bien, hasta acá el video. Cualquier consulta, cualquier duda, ya saben, ya tienen mi correo, o si no al privado en el WhatsApp. Entreguen los trabajos, traten de hacer, así no se le acumula tanto para después. Bueno, en el siguiente video vamos a estar hablando acerca de las operaciones con polinomios.